Muy bien, ya tenemos en comunicación a nuestro primer invitado del día. Él es abogado y escritor tresarroyense, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. Se trata de Guillermo Torremare. ¿Cómo estás, Guillermo? Te saluda Carmen Fernández. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por tomarse el tiempo para que charlemos. Bueno, estamos en la víspera, ¿no?, de un nuevo 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, en principio, preguntarle cómo recibe esta fecha y asimismo esta convocatoria, ¿no?, de los organismos de derechos humanos a nuevamente salir a las calles tras los 2 años de pandemia. Bueno, por un lado, con la alegría de volver a reencontrarnos todos en la calle. Eso es indisimulable después de 2 años en los cuales no pudimos marchar. Así que en ese aspecto, con mucho entusiasmo del reencuentro, no solamente en la capital, sino en todas las ciudades del país, ¿no? Porque esto es una marcha, una conmemoración que convoca a toda la sociedad argentina. Más allá de que haya expresiones políticas que tengan mayor cercanía con el tema, pero lo cierto es que esto es una especie de contrato social de todos los argentinos, ¿no? Así que en ese sentido, con mucho entusiasmo. Bueno, y con las particularidades propias de la situación que estamos viviendo, de la situación política, de la situación económica, de este intento ya de salida de la pandemia. Y también con las particularidades vinculadas al juzgamiento del terrorismo de Estado, ¿no? Porque continúan los juicios, se siguen llevando a cabo, más allá del tiempo transcurrido, todavía hay mucho por juzgar, hay mucho por descubrir, hay mucho por investigar. Así que bueno, con esas particularidades afrontamos este nuevo 24 de marzo. Muy bien. Bueno, podemos decir que en los últimos años, ¿no?, con el gobierno macrista, el gobierno del neoliberal, ¿no?, macrista, se exacerbaron de alguna forma a nivel social los discursos odiantes, negacionistas, ¿no?, incluso respecto a los abusos cometidos en la última dictadura. ¿Qué mirada tiene usted sobre este fenómeno y sobre lo que sucede, digamos, incluso en las generaciones más jóvenes? Bueno, en principio estoy de acuerdo con la afirmación que acabas de pronunciar. Los 4 años del macrismo fueron 4 años de retroceso en materia de derechos humanos en general. No solamente en materia de las políticas de memoria, verdad y justicia, sino de los derechos humanos de la actualidad, lo que tiene que ver con libertades públicas, cuando vemos que hubo espionaje, se violaron derechos civiles y políticos, cuando vemos que hubo un retroceso en el bienestar popular en general, eso es porque se violaron derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y en lo que tiene que ver con esta fecha que nos convoca, en el macrismo hubo voces muy importantes del gobierno que abiertamente plantearon discursos negacionistas de lo ocurrido. Recuerdo yo que el negacionismo es algo que en las democracias que nosotros generalmente admiramos por civilizadas y europeas, el negacionismo es algo que está penado, que se lo considera un delito. Aquí hay algunos proyectos que van en esa dirección, pero todavía esto no ha tenido un debate público. Bueno, y también lo que tiene que ver con los discursos de odio que han generado incluso la existencia de presos políticos, como hacía muchos años que en Argentina en democracia esto no existía. Bueno, afortunadamente en ese sentido estamos intentando desandar ese camino, y desde todo el movimiento de derechos humanos en Argentina nos hemos pronunciado en el sentido de repudiar muy fuertemente todo lo que fue retroceso en materia de derechos humanos. En el tema del enjuiciamiento esto también se vio, la no conformación de tribunales, la desfinanciación de proyectos de investigación de la complicidad civil de la dictadura, el desarticular programas de protección de testigos. Se dio en muchas situaciones que a lo mejor no son las que las que la sociedad visualiza cotidianamente, pero sí ese retroceso se dio. Afortunadamente estamos retomando el camino de que las políticas de memoria, verdad y justicia sean una realidad, pero siempre con las dificultades que ello conlleva.
Y vos también recién hacías alusión a cómo ven esto las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Ese es un gran desafío para el movimiento de derechos humanos, hacer que las nuevas generaciones que nacieron y vivieron en democracia tengan conciencia de esto que ocurrió, que la memoria histórica esté muy presente, porque nada garantiza que la terrible noche que vivimos durante la dictadura militar no pueda volver si olvidamos lo que sucedió, ¿no? Totalmente. En ese sentido... Sí, sí. disculpe. No, decía que en ese sentido siempre es poco el trabajo que uno se programa realizar, ¿no? El tema educativo es por ahí la puerta de ingreso a esta cuestión, pero bueno, efectivamente creo que es un tema en el que tenemos que trabajarlo muy, muy concienzudamente, por esta situación a la que aludía. Las jóvenes generaciones son generaciones que no vivieron esto y por lo tanto también les resulta más difícil abordarlo, más difícil comprenderlo, ¿no? Absolutamente. Pensaba también, haciendo alusión, ¿no?, a las generaciones más jóvenes y a la actualidad en general, bueno, lo que sucede en algún punto, ¿no?, con las personas que han desaparecido en democracia, ¿no? Pensaba, bueno, por ejemplo, en el caso de Tehuel de la Torre, ¿no? Y que es un caso, bueno, de un joven trans que desapareció ya hace un año, ¿no? Y quizás, bueno, al hablar de la desaparición de una persona, pueda ser un ejemplo, digamos, con el cual pueda ser como una puerta de entrada de alguna forma para conectar con esos jóvenes, ¿no? De alguna forma, digo. Me interesaba saber... Sí, sin duda. Guillermo, ¿cómo considera en algún punto que ha sido el accionar del Estado, ¿no?, al respecto de estas personas que han desaparecido, digamos, en democracia, y qué aspectos habría que fortalecer? A ver, la última parte la perdí, no te estoy escuchando. No, ¿y qué aspectos habría que fortalecer en cuanto a la búsqueda, ¿no?, de estas personas? Bueno, la colega de ustedes, Adriana Meyer, que escribe en Página 12, acaba de publicar hace poco tiempo un libro sobre los desaparecidos en la democracia, que ella ha ido investigando en su rol de periodista. Es un trabajo excelente y que hace un relevamiento completo de esto, que es una de las facetas de un fenómeno que nosotros llamamos violencia institucional. Cuando el Estado, a través de sus agencias, sobre todo represivas, las fuerzas de seguridad, básicamente, las policías, tanto la Policía Federal como las policías provinciales, cometen abusos por no respetar derechos humanos y que terminan en graves daños a las personas, y uno de los más graves es el que tiene que ver con la desaparición de personas. Nosotros pensamos que el Estado, cualquiera sea el gobierno que lo esté administrando, siempre es responsable de esas situaciones, y cualquier medida que toma siempre va a ser insuficiente. Con esto lo que quiero decir es que el Estado tiene que tener un compromiso absolutamente activo de no solamente de investigar, de juzgar y de sancionar las responsabilidades, sino que también el Estado tiene la obligación de dar lo que se llama garantías de no repetición. Tiene que haber un compromiso de que esas conductas que importan violencia institucional no se repitan en el futuro. Y para esto tiene que haber un adiestramiento en derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, que siempre se resisten, como si los derechos humanos no las alcanzaran a ellas, ¿no? Como si fuera un discurso que conspira contra la seguridad de las personas. Esto no es así. No hay sociedades seguras si no respetan derechos humanos. Bueno, y esto es un rol que el Estado tiene que estar siempre atento, siempre comprometido, siempre arriba de esto, ¿no? Esto no lo vemos siempre, desafortunadamente. Desafortunadamente. Sí, y pensaba también en conexión constante, ¿no?, con los organismos de derechos humanos que vienen desde hace años trabajando en estas temáticas. Bueno, cuando recién hablaba del gobierno macrista, de esos 4 años de retroceso, de alguna manera lo que quería decir también es que el gobierno jamás recibió a los organismos de derechos humanos, el presidente nunca recibió a ninguno de los organismos, ni siquiera a alguna de las tantas personalidades que tiene el movimiento de derechos humanos en Argentina, hasta un premio Nobel, ¿no? Sí. En ese sentido, el gobierno actual es un gobierno
más sensible a este tema, más amigable con los organismos. Nos ha convocado en innumerables ocasiones para discutir distintos temas, ya sea el plan estratégico de juzgamiento al terrorismo de Estado, como así también situaciones puntuales de violaciones de derechos humanos y de violencia institucional actual. Y estas convocatorias es lo que el Estado tiene que hacer, ¿no es cierto? No solamente a los organismos de derechos humanos, sino a la sociedad civil en su conjunto, porque este es un tema en el cual no puede haber fisuras, no puede haber grietas. Las personas merecen el máximo respeto en su integridad psicofísica y en su dignidad, ¿no? De modo que cualquier acción estatal a través de sus agentes que viole esto hace responsable al Estado. El Estado, como decía, debe investigar, juzgar, sancionar y dar garantías de no repetición. Y para eso hace falta trabajo y hace falta mucha conciencia, ¿no? Esto tiene que ser un discurso unificado de la sociedad, tiene que ser un anhelo compartido de todas las argentinas y los argentinos, ¿no? Bueno, y un poco desde los organismos de derechos humanos tratamos permanentemente de ponerlo en la agenda para que esté presente esto en forma cotidiana, más allá de las conmemoraciones como la que vamos a tener mañana. Claro. Bueno, también en ese sentido entiendo que en el día de ayer hubo una reunión, un encuentro entre la vicepresidenta Cristina Fernández y Madres de Plaza de Mayo, algunas representantes. Sé que también de parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos estuvieron también presentes. No sé si me puede comentar un poco sobre el clima de ese encuentro. Bueno, la semana pasada el conjunto de los 13 organismos de derechos humanos históricos de la Argentina, que se nuclean en lo que llama la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, visitó a la presidenta en su despacho del Senado. En esta ocasión la idea fue transmitirle nuestra solidaridad por el atentado que había sufrido en su despacho de Pedradas. Fue una ocasión también interesante para reflexionar sobre este tipo de temas que nos están ocupando en esta charla, ¿no es cierto? No mucho más que eso, y bueno, y visiones políticas que nunca se soslayan, porque bueno, somos militantes de derechos humanos, pero también somos militantes políticos. Eso por un lado, la información a la cual hace referencia de la vicepresidenta visitando a la Asociación Madre de Plaza de Mayo, que lidera Eve de Bonafini ayer, es otra actividad concreta, pero que también se enmarca en esto que yo recién llamaba como la sensibilidad del gobierno actual por este tema, e incluso provista también de muy justas y buenas simpatías personales, ¿no? Yo creo que hoy hablar de Madre de Plaza de Mayo en Argentina, más allá de cualquier posicionamiento político, es hablar de dignidad, hablar de coraje, hablar en definitiva de lo que hizo posible la democracia en la Argentina, y hoy está sosteniendo también el juzgamiento del terrorismo de Estado del cual hablábamos hace un rato. Absolutamente. Guillermo, le quiero agradecer su tiempo y esta comunicación. Ha sido un gusto compartir estas breves palabras con usted y bueno, en otra oportunidad, por supuesto, más que invitado. Muchas gracias. No, al contrario. Muy agradecido a ustedes, siempre a disposición para ocuparnos de estos temas. Un abrazo grande. Y la convocatoria a todos y a todas para mañana. Así será. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Hablamos con Guillermo Torremare, representante, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. Y bueno, ya estamos para irnos a un breve corte escuchando a Nati Peluso. Me mata la selección musical de Federico, lo tengo que decir al aire. Bueno, vamos a escuchar Vivir así es morir de amor.